Políticos denunciados por enriquecimiento ilícito, uso indebido de recursos y otros delitos que permanecen impunes, así como políticos que no transparentan el origen de sus recursos, han adquirido en los últimos años ranchos, mansiones, departamentos en zonas lujosas y se han beneficiado con millones de metros cúbicos de agua. Este es un recuento sobre políticos de distintos partidos y exlíderes sindicales que crecieron sus ganancias mientras ejercieron cargos públicos y acumularon denuncias que permanecen impunes. Uno de ellos es César Duarte, exgobernador de Chihuahua, a quien la Fiscalía General de la República detuvo en diciembre del 2025 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ya había sido detenido en 2020, pero obtuvo su libertad condicional. El exgobernador priista es investigado por intervenir en un esquema de desvío de recursos que habría intentado ocultar utilizando el sistema financiero mexicano. Javier Corral, quien gobernó Chihuahua después de Duarte, evidenció que César Duarte adquirió cerca de 50 propiedades en El Paso, Nuevo México y Arizona, en Estados Unidos, e inició una investigación para recuperar estos inmuebles, pero el caso fue abandonado por el gobierno de María Eugenia Campos. En Estados Unidos, el gobierno de Chihuahua pues bajó los brazos totalmente, dejó que en Estados Unidos una investigación que nosotros habíamos iniciado para recuperar bienes en Estados Unidos. Varias de las propiedades que César Duarte compró allá con dinero de los chihuahuenses, la dejaron caer, la dejaron morir, nunca acudieron, nunca respondieron a los abogados. El gobierno de Chihuahua contrató un despacho conocido como PUSBI, un despacho de abogados que se dedican a la recuperación de activos. Lo habían hecho en el caso de Veracruz con Javier Duarte. Nosotros supimos de ellos, los contratamos a comisión. Y ese despacho llevaba un juicio civil para recuperar activos en Estados Unidos. Nosotros les dimos una lista, Alejandro, de 10 propiedades de César Duarte en El Paso, en Nuevo México, en Arizona. Ese despacho, nada más para que veas la especialización, nos informaron en las primeras reuniones que habían encontrado bienes y propiedades relacionadas con Duarte, cerca de 50 propiedades. Ay, no puede y estas ser propiedades, bueno, de hecho se ha documentado cerca de 50 propiedades de Duarte en Estados Unidos. En Texas y Nuevo México. De Arizona. En Texas, Nuevo México, Florida, Arizona. Debo decirte que ese juicio lo dejaron morir. Luego salieron a decir que en Estados Unidos habían exonerado a Duarte, que las autoridades y que el FBI y que la DEA, porque son cínicos y mentirosos, y la gobernadora es parte de todas esas mentiras. Además, en 2025, el gobierno federal informó que Duarte acaparó ilegalmente 700,000 metros cúbicos de agua en presas y represas dentro de su rancho El Saucito, en Bayesa, que fueron destruidas. El rancho era una de las 8 propiedades que le habían sido confiscadas y que le fueron devueltas durante el gobierno de María Eugenia Campos. Francisco García Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, fue nombrado recientemente por el PAN como su representante en América del Norte. Él acumula denuncias por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y huachicol fiscal. Desde mayo del 2022, en Sin embargo MX, informamos que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó 15 propiedades en México y Estados Unidos que no coinciden con su patrimonio ni el de su familia, lo que fue denunciado por la Unidad de Inteligencia ante la Fiscalía General de la República. Su riqueza incluye un departamento en Bosques de Santa Fe, valuado en 42 millones de pesos, ranchos en Tamaulipas de 264 y 950 hectáreas, así como casas y edificios en Texas con valores de entre 5.9 y 10.7 millones de pesos cada uno. Otro personaje es Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI, quien ha sido denunciado por enriquecimiento ilícito por el gobierno de Campeche, por adquirir terrenos en una zona exclusiva a precios subvaluados entre 2011 y 2015. En 2022, la Fiscalía de Campeche informó que solo una mansión que tiene en Lomas del Castillo está valuada en 180 millones de pesos, incluyendo construcción y menaje.
Alejandro Moreno reportó en su declaración patrimonial del 2021 11 terrenos que compró al contado entre el 2012 y 2021 por un monto total de 2.9 millones de pesos, así como 2 casas por 9.7 millones de pesos. Sin embargo, para 2024 y 2025, en sus declaraciones como senador, afirmó que ya no tiene propiedades a su nombre. El proceso de desafuero del dirigente del PRI, que solicitó la Fiscalía de Campeche desde el 2022, se ha retrasado por distintos amparos. A ello se suma que, de acuerdo con lo que ha informado el diputado Hugo Eric Flores, presidente de la sección instructora, que es la encargada de analizar las solicitudes de desafuero, la Fiscalía General de la República, cuando la dirigía Alejandro Gertz Manero, nunca solicitó que se le quitara la inmunidad constitucional a Alejandro Moreno para avanzar con las investigaciones. El expresidente Enrique Peña Nieto es otro político del PRI que se enriqueció durante su administración. Fue investigado por la Fiscalía General de la República por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El escándalo que marcó su presidencia fue la Casa Blanca en Lomas de Chapultepec, valuada en 86 millones de pesos, cuya propiedad estaba vinculada a Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa de Grupo IGA que fue contratista clave de su gobierno. En 2020, ya como expresidente, compró un departamento de lujo en Madrid, España, para obtener la visa dorada en ese país y vendió la propiedad en 2022. Durante la gestión de Peña Nieto, también destaca el caso de Luis Videgaray, su secretario de Hacienda. Él fue señalado por conflicto de interés al comprar una casa en Malinalco, Estado de México, a la filial de Grupo IGA, Bienes Raíces H&G. La casa la adquirió con precio preferencial. La Secretaría de la Función Pública, que encabezaba su amigo Virgilio Andrade, lo investigó a él y a Enrique Peña Nieto, pero ambos fueron exonerados de las acusaciones de corrupción en 2015. Hasta 2025, las relaciones empresariales de Videgaray siguieron dando frutos, pues se asoció con Josh y Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una startup de inteligencia artificial. Quien también ha sido señalada por su riqueza es la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elbester Gordillo. Ella fue detenida en 2013 por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y absuelta años después. Una parte de su riqueza se evidenció en 2019 con la venta de una mansión en Coronado Cay, en San Diego, California, que tenía 7 habitaciones y 9 baños, por $3.7 millones a una empresa representada por Carlos Emilio Hank, uno de los hijos de Jorge Hank. Una operación que se realizó con opacidad, de acuerdo con lo que reportó en ese entonces el diario Z. Mientras que Carlos Antonio Romero Deschamps, ex líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, murió en 2023 a los 79 años de edad, impune, pese a ser denunciado como la figura central del escándalo conocido como Pemex Gate, es decir, un desvío de 640 millones de pesos de Pemex al sindicato. Además de acumular denuncias a lo largo de décadas, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó desde el 2021 depósitos acumulados por 309 millones de pesos relacionados con él, lo que llevó a denuncias por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que también involucraban a su esposa e hijos. Al recuento se suma Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit del PRI, quien fue sentenciado en 2025 a 7 años privado de la libertad por el delito de falsificación de documentos por usar un documento apócrifo para apropiarse ilegalmente de un inmueble de 58 hectáreas. La riqueza que acumuló no correspondía a sus ingresos oficiales. Sus propiedades, como el rancho La Cantera y la Fundación RIE, fueron estimados en 170 millones de pesos, mientras que autoridades identificaron que utilizó empresas fachada para ocultar el origen ilícito de sus bienes y participar en actividades de lavado de dinero. Otro político que se enriqueció es Vicente Fox Quesada, el primer expresidente de México del Partido Acción Nacional. Aunque ha afirmado vivir al día, sus fundaciones operan con recursos millonarios, como la Fundación Vamos México, que recibió más de 37.8 millones de pesos en donativos solo en 2018. Su riqueza creció a través del Centro Fox, un complejo empresarial que incluye el hotel de lujo Hacienda San Cristóbal.
Además, su familia ejerce un control de recursos hídricos en San Francisco del Rincón mediante al menos 18 concesiones de agua otorgadas por la Conagua. Mientras que Marco Cortés, exdirigente del PAN, creció su fortuna a la par de ejercer cargos públicos. Sus declaraciones patrimoniales suman más de 31.7 millones de pesos en bienes, lo que incluye 3 departamentos, 4 terrenos, 2 casas, un local comercial, una cabaña, un auto de lujo y 2 concesiones de agua. Su adquisición más reciente fue un departamento que pagó de contado por 562,000 euros, aproximadamente unos 12 millones de pesos en enero del 2025, a solo 4 meses de dejar la dirigencia del PAN.